Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libre. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Muchas gracias, querida audiencia. Un saludo muy cordial para todos ustedes y me regocijo. Creo y puedo, con el poder de Dios, alcanzar las metas con luchas, y todos nosotros, los que estamos comprometidos, podemos alcanzarlo. Esa es la fe. No es una fe fundamentada en un vacío, sino en un esfuerzo, en un trabajo, y por fe creemos que podemos alcanzar. Para el que cree todo le es posible, pero no es una fe que no pueda fortalecerse en el poder de su gloria, en el poder de su fuerza, en el nacimiento de una nueva criatura, en el arrepentimiento. Esa es la fe, la verdadera fe. No es una fe falsa, es una fe sólida porque es puesta en el nombre de Cristo Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Precisamente venimos en un recuento hablando de muchas cosas, porque para estos días Satanás es un gran opositor, es un gran adversario. Este Satanás es bastante complicado y precisamente debemos de temerle y de alejarnos de sus garras, pero no lo podemos hacer como la gente cree, que es pararse y zapatear, o uno cree que para enfrentarse a Satanás es únicamente haciéndole gestos o haciendo exclamaciones de esto: ¡ay no, yo no quiero que me hablen de eso! O uno cree que también se le puede enfrentar a Satanás cuando habla duro y dice, tomando la Biblia y diciendo: en el nombre de Cristo Jesús te ato y te ligo. La autoridad del cristiano, real y auténtica, conforme a la palabra, es cuando la persona anda en integridad. No importa que esté atravesando una crisis difícil, no importa que esté en situaciones adversas, pero es de que sea una persona íntegra ante los ojos del Señor, tenga la plena seguridad que Satanás sale inmediatamente. Siendo tan fuerte, siendo tan capacitado, siendo tan... Incluso, él no tiene las características que tiene Dios. Ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Él, para poder buscar las cosas de Dios, para lograrlas obtener, él tiene que presentarse y Dios tiene que concederle las cosas, no por conveniencia de Satanás, sino lo que está en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia nos enseña en que el único que es fiel: yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega, soy el que no tiene fin, ni principio ni fin, que habla precisamente de la deidad del Señor y Padre, que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se caracteriza el Señor Jesucristo. Y debido a que Él no tiene mudanza y que Él es hoy y mañana por los siglos de los siglos, que es único, se puede confiar. Satanás no, porque Satanás es mentiroso y padre de mentir. Él tiene cosas que no promete y las puede cumplir, pero todo lo que Él cumpla y dé siempre será para destrucción. Será algo pasajero, porque Él tiene que sostener a su gente para lograr los propósitos. Desde luego que es así. Él les da riquezas y les puede dar muchas, pero muchas riquezas. Y en estos días, precisamente, yo conozco algunos personajes que están en ese mundo y ellos son personajes que tienen mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y ellos están seguros ahí, porque ese dinero que les da es el que a ellos les hace amarrarse al poder de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la codicia que hay en sus corazones. Recuerden que estos aspectos no son legítimos de Dios. Todo esto es algo levantado por el diablo para perdición del hombre. El hombre, para poder obtener las cosas, se deben de tener siempre con libertad.
Nunca en el corazón se deben de anhelar las cosas porque esto se puede volver un lazo para la vida de cualquiera. Cuando las cosas se llevan a los extremos o se sienten a los extremos, esto no deja de ser preocupante. Y no deja de ser preocupante porque la verdad es que nosotros como creyentes y como personas que creemos y tememos a Dios, hay que tenerle respeto al diablo, pero el temor se le debe tener es a Dios. Porque el que le teme a Dios es el sabio, porque el que es sabio no peca, mientras que el que no le teme hace lo que se le da la gana y es como la persona que vive como la tradicional. Peca, le pide perdón y empata, y así se la pasa. Así se la pasa directamente también en la iglesia tradicional. No hay cambio. Da tristeza ver que la iglesia tradicional es una iglesia que está cogida completamente por el diablo. Y aún los que están metidos dentro de la iglesia tradicional no pueden salir porque también los tiene cogidos el diablo. Y estos sufren grandes persecuciones. De esto tenemos seguridad y de esto nosotros sabemos. Pero lo cierto y lo verdadero es que bajo la condición del Señor y la condición de las cosas, tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que encarar la gran posibilidad con el Señor a través de todas las maquinaciones del diablo, como también de las tentaciones. A él le ha sido concedido tentar al hombre. Porque Dios dice en su palabra que no tienta a nadie, porque no es tentado por el pecado. Pero entonces, ¿quién lo haría? Eso lo dice en el libro de Santiago. Entonces, si nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie, ¿quién es el que se encarga de tentar? Pues Satanás. Ahora pueden ustedes comprender por qué Satanás sí le sirve a Dios, porque él cumple los propósitos del Señor, y como mirábamos los versículos 5 del capítulo 5 del libro de los Corintios, que el tal sea suelto a Satanás para que se limpie su carne, para que en el día del juicio sea acepto. Si no fuera por él, ninguna de las personas lograrían salvación. Explico y aclaro, para que no hagan malos comentarios, ni vayan a enredarse, porque el diablo les puede hablar a su mente. Porque recuerden, en los dardos del enemigo, lo único que se pueden apagar es con la fe, por lo que uno ha creído. Él tiene el poder para destruir, matar y robar. Pero el hombre cuando está en un extremo ya de perdición absoluta, no le queda sino un recurso, buscar a Dios, que es el único que puede ser fiel y que no nos dará jamás a nosotros la espalda. ¿Por qué? Porque su fidelidad, su santidad, así se compromete y así lo cumple. En él no hay pecado ni se puede dejar tentar por el pecado. No se puede dejar tentar para ponerle lazo a una persona. Él no puede. ¿Cómo podría ser Dios justo si él permitiera que realmente estas personas cayeran de la presencia de Dios? Y no podríamos jamás obtener de parte de Dios la seguridad si él estuviera mezclándose o hubiera una simbiosis entre el bien y el mal. Él no tiene el mal, porque el mal no tiene. Él solamente castiga al desobediente por causa de la maldad. Por eso castigó a Satanás. Y por eso dice la Biblia, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El Señor, cuando cayó Satanás por desobediencia, inmediatamente lo castigó. Eso sí castiga. Él castiga al desobediente. Él nos castiga a nosotros porque realmente Dios nos ha dado toda la autonomía, nos ha dado toda la confianza, escúchenme bien pueblo, para que nosotros hagamos lo correcto. Si no queremos, es porque realmente no lo deseamos. Nos ha enseñado su palabra, nos ha permitido conocer dentro de la formación del ser humano por qué es mejor andar en integridad y no fuera de ella. Porque es que la integridad trae más satisfacciones que la misma
disolución. ¿Y cuál es la misma disoluciones? Cuando tú cometes pecado, de pronto tienes algo benéfico en el momento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la carne. Tienes una novia, te vas con ella, listo. Te propusiste que fueran a cometer pecado. Bien. Pasaron el momento, aparentemente fue algo dichoso, fue algo que les trajo satisfacción momentánea. Pero vamos a mirar lo que representa eso. Por eso es mejor andar en integridad y no andar en disoluciones, no andar en pecado. Pasó el momento, de pronto, un olvido, un error, resultó embarazada la novia. El novio no estaba preparado para eso. ¿Y qué sucedió? La carrera más violenta y la novia detrás buscándolo y el tipo huyendo. Le quedó la vergüenza de los padres, la vergüenza del padre del tipo porque la muchacha no se va a conformar, va a llamar a los papás de estos van a llamar al otro y comenzó una gran dificultad. Comenzó una cadena de destrucción. Así pasa. Entonces los obligaron, los metieron, pero no a permanecer. Muchos casos se huyen, otros nacen esos hijos sin amor, nacen sin padre, las mamás los entregan. Todo, ¿por qué? Por el pecado de un momento. Si ven que es temporal, entonces Dios nos propone, no hagan eso. ¿Para qué? ¿Para qué se van a meter en problemas? Pero como uno quiere los ratos de satisfacción, no ve el alcance de lo que es vivir en integridad, no hacer las cosas malas. Una pobre persona que mucha de esta juventud que no sabe apreciar el valor de la misma, ni siquiera enseñanza de sus padres, vemos condiciones como estas. ¿Cuáles son? Que estas personas nunca atendieron a sus padres, jamás. Estos muchachos salieron a recibir amistades, a compartir con amistades, a estar con amistades y crearon a fomentar toda la maldad que se pueda imaginar. Comenzaron a fumar, les pareció muy varonil, comenzaron a tomar trago, les pareció muy varonil, se envolvieron con los amigos, hicieron fechorías, todo les pareció bien. De ahí salieron grandes criminales, de ahí salieron grandes ladrones y comenzó la destrucción, terminan en cárceles o terminan muertos. Viene otro de los aspectos, por no andar en integridad. Viene otro de los aspectos, bastante dicientes y muy populares. La gente comienza, después de un cigarrillo, comienza a tomar, a fumar marihuana. De ahí comienza su sangre a intoxicarse, comienza a contaminarse. Ya la sangre requiere una adicción y necesita tener más. Y en medio de esa necesidad, entonces el ser humano se comienza a envolver. Ya eso no es suficiente y quiere más. Ya entra el bazooka, entra la cocaína. Comienza la gente a desesperarse, a tomar más cantidades porque el cuerpo le exige más. Cuando estas dosis se van aumentando, viene el decaimiento moral, viene el decaimiento corporal y estas personas comienzan a transfigurarse, solo por no andar en integridad. Miren las diferencias. Pero sin embargo, cuando una persona está fumando un cacho de marihuana se siente por allá en las nubes. Pero cuidado de ahí porque ahí se cae, se pega un porrazo y le queda todo lo que hay dentro por fuera. Es terrible. La destrucción le pasa lo mismo que le pasó a Judas. Después de que se cayó toda esta cosa, se le salieron las vísceras. Estas son las condiciones de Satanás que ofrece. Y el pueblo no se da cuenta. Todo es una destrucción. Todo eso lo ofrece él. El sexo indiscriminado. El sexo incorrecto. Al principio, Dios creó el sexo y también le puso un incentivo muy importante que es el amor. La oportunidad de ser una sola carne, pero con el mutuo respeto. Y fortalecer un hogar y una familia. Y de ahí formar un hogar maravilloso. Pero entonces, Satanás inmediatamente lo desvirtuó. Comenzó a colocar en el ser humano extravíos, malos deseos, a utilizar partes del cuerpo de una manera incorrecta. ¿Para qué? Para atraer más perversión, pero
al mismo tiempo traer placer. Y estas personas, según su extravío, se fueron por este camino. Malos ejemplos para los hijos, una destrucción, aunque de goces momentáneos. ¿Qué pasó? Fueron tantos las cosas que se metieron en su vida, que al final, lo mismo pasa con la mujer, los destruyó. Lo mismo pasa en la mujer con la vanidad. La mujer no necesita ser más bella de lo que es a través únicamente de lo que vive. Si la mujer anda en integridad, qué buena mujer. Para cualquier hombre sobre la tierra, que sea una mujer idónea, una mujer con características de respeto, de buenos principios fundamentales, muy temerosa de Dios, para cualquier persona, es una garantía. Pero lamentablemente, el diablo le metió cizaña a la mujer y le dijo que tenía que quitarse las cejas y ponerse otras. Le dijo que si tenía la boca muy chiquita, que tenía que pintársela para que se le viera muy grande. Y le dijo que tenía que quitarse las partes del cuerpo para agregarse otras, porque Dios no había sido tan perfecto que lo hubiera hecho a la manera de él, sino que la persona ayudándole a Dios dice cómo tiene que ser mejor. Y de esa manera, el diablo engaña a la gente, porque en eso no está representada. Una mujer que aumenta sus senos, ¿qué es lo que busca? Puede ser admirada por los hombres y por las mujeres. ¿Qué hay en su corazón? Lascivia y malos deseos. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar? Perversidad a través de lo que es su cuerpo. Ahí en ese instante estaba siendo buscada no por lo que vale, sino por lo que se ve. Puede ser una mujer que puede ser conquistada por el dinero. Puede ser seducida por las cosas materiales. Entonces, ¿de qué sirvió si no andó en integridad? En cambio, la mujer virtuosa es la que edifica su casa, la que realmente se conforma con lo que Dios le ha dado, porque sabe que ella está para fundamentar un hogar, para ayudar a unas personas, para que su virtud de mujer sea revertida a todo su entorno familiar. Las cosas que hace no se necesitan, las que hacen otras personas, porque ella tiene las cualidades mejores. El hombre que no valora eso es un pobre hombre, porque realmente se está extraviando del sentido de la palabra y no es una prenda de garantía. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con lo que estamos hablando? Los grandes hombres fueron grandes hombres que tuvieron la oportunidad de tener mucha sabiduría, como le pasó a Salomón, pero nunca la aplicó para su propia vida. Satanás fue el primero que tuvo mucha sabiduría, pero no la supo aplicar. Lo que quiere decir que la única sabiduría que realmente permanece y que es perfecta es la de Dios. La otra sabiduría no sirve para nada, porque esa sabiduría es destructiva. Salomón tomó pasos en la vida completamente diferentes a los que Dios le había señalado. Eso muestra que realmente la sabiduría de él poco sirvió. Fue para mirar hacia los demás y algunas respuestas le daría a los demás. Pero su propia vida fue un fiasco. Eso muestra que Satanás fue igual. La Biblia nos dice que este ser, tú eras hecho de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermoso. Sello de sabiduría. Imagínense, lleno de sabiduría. Pero ¿qué sacó si no supo manejar su propia vida? Rápidamente cayó. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esto es, mis queridos oyentes,
hermanos en la fe, yo hablo de este tema, es porque tengo que hablarlo y le voy a explicar los motivos. Esto no viene por mí, esto viene por causa del Señor. El Señor quiere que nosotros conozcamos quién es nuestro adversario, para que sepamos contra quién nos enfrentamos y cuáles son sus obras perversas. Y que cada vez que nosotros analicemos y comprendamos, tengamos presente la diferencia entre el que hizo los cielos y la tierra y creó a Satanás, que Satanás creado, desviado, corrompido, para poder ofrecer corrompidez a todos sus adeptos. Hay una diferencia abismal. Es la misma diferencia abismal que hay entre el rico, avaro y Lázaro. Hay un abismo entre los dos. El pobre, rico, allá en los infiernos, haciéndole caso al diablo y viviendo de sus opulencias. El otro miserable, zarrapastroso, que delante de la gente no vale un peso. Sin embargo, al ir cada uno a rendir cuentas a Dios, resultó descalificado el rico y aceptó el pobre. Entonces, no es lo mismo. Mire la que trae Satanás. El otro tuvo de todo, vivió rico y el reconocimiento de la gente, pero ¿de qué le sirvió? El otro por ahí un zarrapastroso, pero ganó la gloria de Dios. Querido pueblo, esta es una muestra absoluta. Es una muestra contundente acerca de la diferencia. Ahora entiendan, mis queridos oyentes, por qué la palabra de Dios nos enseña la diferencia entre lo que es Dios, que realmente es rico en todo, pero no una riqueza para Él. Porque Él es la tierra y su plenitud, pero Él ¿para qué necesita el oro? Si Él puede hacerlo cuando quiera. Es decir, Él en sí es una mina, pero Él tampoco la va a repartir con un pecador inicuo para que pueda con Él deleitarse. Porque esa es una falsa idea que el diablo le ha metido a la gente en sus corazones para que no sigan la verdadera fe. Lo cierto y lo verdadero viene a ser representativo justo cuando el corazón del hombre se desestabiliza, se corrompe y se sale de lo auténtico. Estamos haciendo este paralelo porque el enemigo es un enemigo bastante poderoso. Pero más poderoso que Dios, no. Ni la sombra ni el poder de Dios. Ya lo podemos descubrir por la palabra y por lo que hemos creído. El pobre diablo es un pobre diablo. Y hay una cosa, ¿por qué el diablo tiene que seguir en ese propósito? Porque la gente iría. Pero si yo sé que tengo todo perdido, ¿por qué insisto? Bonita pregunta, pero la Biblia se la responde. Porque la Biblia nos enseña que Él ya fue juzgado. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que ya Él fue sentenciado. Entonces, ¿qué más puede perder? Pregúntense ustedes, pueblo. ¿Qué más puede perder? Si ya lo tiene perdido todo, que es su propia salvación. Únicamente le queda el reino del mal para que con el mal Él pueda alimentarse. Porque Él ya no se puede alimentar del poder de Dios, porque Él no puede decir, delante de la presencia de Dios, voy a arrepentirme y voy a tomar la sabiduría de Dios. Él ya la pervirtió. Ya el Señor le decretó su caída. El Señor ya le decretó completamente su juicio. Él ya no le queda otra alternativa más que persistir en lo mismo, porque el bien que había en Él desapareció y quedó el mal. Para Él poder seguir existiendo, no porque Dios no lo sostenga, sino para que el entorno en que Él se mueve tiene que nutrirse precisamente de lo que Él buscó. Es la misma razón, escúchame pueblo, para que lo entendamos. El drogadicto busca cualquier barbitúrico o cualquier esencia que haya para contaminar su cuerpo, para que eso lo haga a él vivir, o de lo contrario, como ven ustedes, las personas que tienen esas debilidades sufren de grandes trastornos y de grandes dificultades, y por eso tienen que recurrir
necesariamente la droga. Digo necesario porque producen grandes ansiedades, como otras drogas que producen grandes dolores si no se tienen. Ahora pueden ustedes comprender por qué el diablo tiene que alimentarse del mismo mal, porque eso es parte de su nutrición para poder existir. Entonces, él cada vez que le miente a alguien y lo consigue, pues él le brinda un falso amor, una falsa lealtad que no tiene. Pero sin embargo, la persona, por sus condiciones personales, por las cosas incorrectas que hay en su corazón, lo cree. Y él, al creerlo, entonces, ¿qué viene a suceder? Que la persona es desviada. Y cuando él ya emite un juicio sobre esa persona y le dice, bueno, yo vengo, Satanás, a pedirte la mitad de mi gobierno, entonces él le contesta, ¿por qué me creíste? ¿No sabes que yo soy padre de mentira? Y ahí es cuando él se hace grande, porque con eso él se alimenta. Mi querida audiencia, bonito por la forma como el Señor nos enseña. Sigamos adelante. Pastor y amigo Laurentino López Aldana les habló en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder